Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches en cualquier lado, en cualquier lugar que nos estén viendo. No sé si estamos bien con el sonido. Vamos bien con el sonido, estamos bien con la imagen, ¿sí? Aquí horario Argentina son 10:45 de la noche. Sábado 10:45 de la noche. Eh, Estoy muy contento porque ahora vamos a continuar con la serie que estamos dando nosotros y que estamos estudiando para tratar de entender lo que está pasando justo en estos tiempos tan difíciles que le toca atravesar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y como estamos en el tiempo de la apostasía omega, en el tiempo en que las 10 vírgenes se duermen, en el tiempo del zarandeo, en el tiempo de pruebas, en el tiempo del juicio investigador, etcétera, nosotros hemos dado esta serie que se llama Los falsos profetas, ¿sí? La serie acerca de los falsos profetas. No importa si son entrantes, permanecientes, salientes o externos, ¿sí? Pueden ser entrantes, permanecientes, salientes o externos. Y ya habíamos explicado en todas las otras clases anteriores más o menos qué significaba cada uno, hasta tal punto que hoy entramos a la clase número 8 de esta serie. ¿Sí? Vamos a entrar a la clase número 8 de esta serie, hermanos. Y realmente para mí es un privilegio. ¿Por qué? Porque con esta serie, hermanos, ustedes van a lograr que nadie, absolutamente nadie los pueda engañar en la fe. En esa fe que ha sido dada una vez a los santos, nadie los va a poder engañar. ¿Por qué? Porque la fe es santa, la fe es pura, la fe es sana, la fe es fiel, la fe es viva, la fe es activa, obra por el amor y purifica el alma. Pero hoy en día, hermanos, sí, como estamos en tiempos de apostasía, están surgiendo muchos cristianos, hombres y mujeres, personas que dicen tener sueños y visiones y revelaciones, y la tienen con los sueños, visiones y revelaciones. Y yo me entero porque me cuentan, y también me entero porque veo, y también me entero porque investigo, y también me entero porque estudio, ¿sí? Entonces, pasa lo siguiente, ¿qué pasa cuando se nos comienza a derrumbar la realidad por la incertidumbre? Porque viene un fulano y tiene un sueño espectacular y te lo cuenta. Y viene otro y te cuenta otro sueño espectacular. Y viene otro y te cuenta otro sueño espectacular. Y viene otro y te cuenta otro sueño espectacular. Pues claro que a veces la realidad puede derrumbarse por causa de la incertidumbre, pero es precisamente porque no se ha estudiado la Biblia y el espíritu de profecía. En toda la Biblia y en todo el espíritu de profecía se habla de los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos hermanos, los falsos cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso que nos toca, la hermana White profetizó que en los últimos tiempos iba a haber de nuevo un resurgimiento del fanatismo, un resurgimiento del fanatismo en lo que tiene que ver con los falsos profetas. Y eso lo dice Mensajes Selectos, tomo 2. Ahí estamos bien con la imagen, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué yo siempre nombro este libro? Porque es mi libro de cabecera para tratar todo tipo de misticismos, es el libro Mensajes Selectos Tomo 2. Y cuando se quiere atacar a la hermana Huay, utilicen Mensajes Selectos Tomo 3. ¿Sí? Entonces, la verdadera profeta fue Elena de White y ella tuvo el don de profecía, le fue dado el don de profecía. Y siempre cuando Dios le da a un verdadero profeta el don de profecía, surgen las falsificaciones y comienzan a surgir las falsificaciones mientras ella vive y cuando ella muere y después de muerta. Y en el tiempo del fin iban a volver a resurgir todos los falsos profetas. Por eso, en esta clase número 8, el título se llama Sueños, Visiones y Revelaciones de Satanás, parte 1. Clase número 8, Sueños, Visiones y Revelaciones de Satanás, parte 1. Son dos partes. No lo vamos a hacer muy largo, pero sí le vamos a dar el fundamento suficiente para que nadie los engañe. Desde el vamos, cualquiera que viene con cosas raras y una conducta errática, ya podemos saber, la lógica teológica te dice que no puede ser del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no actúa de una manera errática, sino que actúa de una manera perfecta, santa, pura y humilde, como hubiera actuado el Señor Jesucristo. Así que desde el vamos, que la simple lógica debería llevarnos a reconocer qué cosa es un falso profeta. Pero a pesar de todo eso, vamos a ir viendo con muchos textos bíblicos, o sea, en formato de clase bíblica, sí, en formato de clase bíblica, vamos a ir viendo el anclaje bíblico para que ustedes puedan decir, no, no tan solamente disierno, sino que está escrito. Porque hay muchos que dicen, ah, yo lo creo si está escrito, pero resulta que creen solamente lo que está escrito que a ellos les gusta. No, 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 no. Todo lo que está escrito hay que creerlo. Ahora, que tú no lo entiendas es otra cosa. Yo creo todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que está escrito en el espíritu de profecía. ¿Y saben por qué? Porque todo no tiene una postura A y una postura B. No se contradicen ni las citas bíblicas ni las citas del espíritu de profecía. Hay una sola postura. La verdad tiene una sola postura. La postura A. No hay dos posturas. Si tú tienes dos posturas o te das cuenta de que hay dos posturas, no es que hay dos interpretaciones, es que hay dos posturas equivocadas, porque no puede haber dos verdades. Hay una sola verdad. Si estudiamos la divinidad de Cristo, hay una sola verdad sobre la divinidad de Cristo. Es la postura A. No puede haber una postura A de la divinidad de Cristo y una postura B de la divinidad de Cristo. Una postura A de la humanidad de Cristo y una postura B de la humanidad de Cristo. Ay, ¿con cuál me quedo? Y con la que tenga más peso. ¿Y qué hago con todo el fundamento de la otra? ¿La borro? ¿La quemo? ¿La niego? ¿La escondo? ¿Porque no me gusta? ¿Porque no la entiendo? No, yo creo todo lo que está escrito, porque todo es la verdad y todo es postura A. Si tú encuentras una postura B y una C y una D y una E y una F, entonces estás interpretando un montón de cosas. La verdad es una. Que esa verdad a su vez esté constituida por muchas verdades bíblicas, también es verdad. Pero la verdad sigue siendo una verdad. Entonces, hermanos, lo que nosotros estudiamos porque está escrito.
Y si está escrito, lo creemos. Y lo creemos porque está escrito. Pero quiero hacer una aclaración. Yo creo todo. No solamente lo que tiene más peso y me gusta a mí, sino que yo sé cómo armonizar la postura A y la postura B. Cuando hacemos apologética bíblica, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una postura A y una postura B, y tú crees que la A es la verdadera y la B es la falsa, tú no puedes quedarte con la A y decir, ah, no, la B no me gusta porque tiene menos fundamento. No, así no funciona la apologética. La apologética es explicar la A y mostrar por qué existe la B, porque no puede haber contradicción de versículos bíblicos y citas bíblicas de la A con versículos bíblicos y citas del espíritu de profecía de la postura B. No puede haber contradicción, tienen que armonizar. Entonces, si un estudioso tiene una interpretación A y otro tiene una interpretación B, es porque estudiaron mal, porque solamente hay una sola interpretación, la A. Entonces, en apologética, si hay una postura A y una B y entran en debate, la A no solo debe vencer a la B, sino que tiene que explicar por qué la B tiene todo ese fundamento. Yo no puedo decir, ah, le gané, ya está. No, porque está escrito también lo otro. Tengo que explicar por qué está escrita la B, porque en realidad la otra postura tiene que armonizar con esta. Les cuento por qué. Aquí en Tucumán nos ha tocado tratar con hermanos que les gusta un tema y buscan toda la cita de ese tema y se mueven con la banderita de ese tema. Otro viene con otro tema, busca toda la cita de ese tema y sale con la banderita de ese tema. Otro busca otro tema que le gusta y sale con la banderita de ese tema. Y digamos que nada que fuera, nada que fuera que son temas puros, a veces son herejías. Y viene un cuarto y un quinto y un sexto, y cada uno con versículos y citas, cada uno con su banderita de su tema. Y resulta que todas se contradicen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, hermanos? Si estamos estudiando desde el punto de vista apologético en defensa de la fe, en defensa de la verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo clase número 8, sueños, visiones y revelaciones de Satanás, parte uno, en definitiva te lo sintetizo. Visiones de Satanás, parte uno. Listo, así es el tema, simple. Entonces vamos a ver que hay que tener cuidado con los sueños, visiones y revelaciones. ¿Por qué? Porque así como Dios da sueños, visiones y revelaciones, el diablo también da sueños, visiones y revelaciones. ¿Me vas entendiendo? En estas horas que estamos estudiando la Biblia, el diablo busca una conciencia débil, una conciencia ignorante, una conciencia ingenua. Entonces sabe que ahí puede meter sueños, visiones y revelaciones. Si existen los sueños y visiones y revelaciones que da el diablo. Entonces, para ir metiéndonos en este tema, hermanos, la correcta apologética no es solamente destruir la postura B contraria, sino armonizar y explicar todo. El verdadero apologeta explica todo, no solamente la postura de él, sino que tiene que explicarle por qué la otra está equivocada y por qué existen esas citas y por qué existen esos otros versículos. Y no quedarme con la que tiene más peso, porque si no yo podría engañar a cualquiera. Como soy más pícaro y tengo más tiempo, busco más versículos y más cita que el otro no va a tener tiempo de buscar, entonces ganaría yo porque tengo más argumentos. Y aquí no gana el que tiene más argumentos,
Aquí gana el que tiene el argumento correcto. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Bueno, digo porque hay mucha gente que quiere hacer apologética, ¿sí? Quiere dedicarse a la apologética, pero no entiende cómo funciona la apologética. Y la apologética no se la hace con sermones, se la hace con estudios de profundización bíblica. En fin, vamos a ir viendo bíblicamente, en primer lugar, que en todo este mundo, y los mundanos están siendo víctimas del engaño del diablo. El mundo está bajo el poder del engaño del maligno. Entonces, si nosotros vamos a primera epístola de San Juan, cerca de Apocalipsis, por favor síganme, en la primera epístola de San Juan, cerca de Apocalipsis, capítulo 5. Primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 18, 19, 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 5. Agarren papel y lápiz y tomen nota, hermanos, porque yo quiero que ustedes, como buenos bereanos, vayan a sus casas. Los bereanos eran nobles. Yo te pregunto, ¿tú eres un noble bereano? Porque si tú eres un noble bereano, vas a ir a tu casa y vas a tratar de verificar si lo que yo estoy diciendo es así o no. ¿Y cómo se analiza? Se analiza el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Entonces, vamos a ver. Dice, capítulo 5, versículo 18 al 21. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Pero ¿qué pasa, hermanos, si el cristiano no se guarda a sí mismo? Pasa a ser influenciado por el diablo. Por eso, si nosotros nos cuidamos en la fe, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos en la fe, el maligno no le toca. Pero a veces, si nos descuidamos, le permitimos al maligno que nos toque y nos influencie, nos sugestione y nos quiera meter sueños, visiones y revelaciones de él, del diablo. Entonces, por eso dice, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Versículo 19. Noten el versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Eso tiene que ser certeza para nosotros como cristianos, ¿sí? Sabemos que somos de Dios. Y hermanos, a ver, el versículo 19 es realmente algo extraordinario que da muchísima luz, porque dice una verdad que muy poca gente podría quizás llegar a entender o podría llegar a comprender, porque creen, hay gente idealista, ¿sí? Poética, que creen que el mundo es bello o que el mundo es bueno, ¿sí? El mundo no puede ser bueno y te voy a explicar por qué. El mundo es cruel y te voy a explicar por qué. La Biblia lo explica, pero tienes que tener discernimiento espiritual para entender por qué la Biblia dice lo que dice. Entonces, sabemos que somos de Dios, nosotros somos de Dios, y todo el mundo está puesto en maldad o está puesto bajo el poder de la maldad o el poder del maligno. ¿Se entiende? Pero noten lo que dice el versículo 20 y 21. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Lo único que importa, hermanos, es que somos de Dios
y mientras seamos de Dios, vamos a estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por lo tanto, si permanecemos así, el maligno no nos tocará. Entonces, ya desde el vamos, es que por eso es que cuando prendemos, ¿verdad? Prendemos nosotros las noticias del televisor y vemos tantas malas noticias, hermanos, el versículo 19 lo explica. Sabemos que somos de Dios los cristianos, los que creemos en Jesús, pero también sabemos que todo el mundo está puesto en maldad o bajo el poder del maligno. Desde ahí que ya tenemos un problema. De ahí ya podemos ir discerniendo por qué el mundo es malo o por qué el mundo es cruel o por qué hay tantas injusticias en el mundo o por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Sí? El segundo punto que vamos a ir avanzando es que Satanás es un espíritu maligno, es un espíritu inmundo, es un espíritu de mentira, es un espíritu de engaño, es un espíritu de error. Y yo te quiero enseñar, quiero compartirte en esta clase que sí existe la inspiración satánica carnal, así como existe la inspiración del Espíritu de Dios, así también existe la inspiración de Satanás. La inspiración de Satanás es la inspiración carnal, ¿sí? ¿Y a dónde dice eso? Entonces, vamos a Santiago capítulo 3, la epístola de Santiago capítulo 3. En la epístola de Santiago capítulo 3 dice lo siguiente. En la epístola de Santiago capítulo 3 dice lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Existirá la inspiración satánica? Sí. ¿Y quién inspira a los falsos profetas? La inspiración satánica. Bueno, veamos cómo es la inspiración satánica. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y ahora aquí viene el problema. Aquí viene la inspiración satánica. Tú te vas a dar cuenta que un falso profeta que tiene este carácter, y repito, que tiene este carácter, tiene la inspiración satánica. Entonces dice así el versículo 14, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría, si ustedes tienen este tipo de sabiduría, quiere decir Santiago, no es la que desciende de lo alto, no es la que desciende del Espíritu Santo, no es la del Espíritu Santo, sino que es la inspiración terrena, es la terrena, y repito, es la inspiración terrena, animal y diabólica. Entonces, ¿qué tienen los falsos profetas? Tienen la inspiración terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Y yo pregunto, ¿por qué esta inspiración es así? ¿Por qué esta inspiración es así? Entonces leo el versículo 16. Porque donde hay envidia y contención, ojo, noten cómo es el espíritu de esa persona. Allí hay perturbación
Está perturbada la persona. Allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Para mí es fabuloso cómo la Biblia se va explicando a sí misma y te muestra que existe la inspiración diabólica y no es la que desciende de lo alto, es la que sube de abajo, la que es terrenal, animal y diabólica. Los falsos profetas, hermanos, tienen sabiduría terrenal, animal y cuando dice diabólica, ¿qué significa? Que es la inspiración satánica. Entonces, cuidado con lo que hablan las bocas y las lenguas de los falsos profetas. Mucho cuidado con eso. Bien, una vez que hemos entendido este segundo punto, ¿sí? Acerca de la inspiración satánica, veamos un versículo auxiliar en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Vamos por favor a Primera de Juan capítulo 4. Y leemos el versículo 1 y el versículo 4 al 6. El versículo 1 ya nos va diciendo que tengamos cuidado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Puede ser, porque puede ser que no sean de Dios, puede ser que sean de Satanás. Entonces dice, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Versículo 4 a 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, cuando hablamos de inspiración, hay dos tipos de inspiración. Está la inspiración del Espíritu Santo, que es la que desciende de lo alto, y está la inspiración satánica, que es la que sube de abajo, que es la terrenal, animal y diabólica. La que desciende de lo alto se llama espíritu de verdad, ¿sí? Y la que sube de abajo se llama espíritu de error. Hay una que baja del cielo y una que sube de abajo. La que baja del cielo, la celestial que baja del cielo, del Espíritu Santo, es espíritu de verdad. Y la que sube de abajo y es terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Es espíritu de error. O sea que tú no puedes decir, ay, yo no estoy entendiendo este tema, yo no entiendo el tema de las inspiraciones, si la Biblia es clara. Y yo te podría hacer todo un sermón sobre cómo es la sabiduría o cómo es la inspiración satánica. Porque al decir que es terrenal, animal y diabólica, te está diciendo que los falsos profetas siempre se dejan llevar por lo terrenal, por lo animal de su naturaleza pecaminosa de la carne y por las sugestiones e influencias del diablo. Son mundanos y siguen las sugestiones de Satanás. Entonces, hermanos, un verdadero profeta de Dios, y vuelvo a repetir, un verdadero profeta de Dios, ¿sí? Tiene la inspiración que desciende de lo alto.
del Espíritu Santo. Y un falso profeta de Satanás tiene el espíritu de error que sube de abajo, que es terrenal, animal y diabólico. Eso sin contar, por supuesto, ¿verdad? Que eh, explica la Biblia que esa persona hay que tener cuidado porque si tiene envidia y contención en su corazón, dice que en ese mismo corazón, en ese mismo interior, la psicología de los falsos profetas tiene esta dinámica. Son personas llenas de perturbación por dentro, ¿sí? Y ojo, están llenos de toda obra perversa. Por eso que no te sorprenda cuando yo te digo que a veces no puedo creer lo que me entero, lo que han hecho muchos que se decían tener sueños, visiones y revelaciones de Dios, pero resultaron ser falsos profetas y yo he conocido a muchos. Realmente estaban perturbados y realmente hacían todo tipo de obra perversa y enseñaban a hacer todo tipo de obras perversas. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Entonces, cuando hablamos de la inspiración, ha quedado bien en claro que está la inspiración del Espíritu Santo y la inspiración de Satanás. Yo quiero la que desciende de lo alto, no la que sube de abajo. Yo quiero esa celestial. Dice que la celestial, hermanos, la celestial, ¿sí? La celestial tiene la característica que dice el versículo 13. Tomen nota, Santiago 3:13. La sabiduría celestial dice, o sea, la que desciende de lo alto, la del Espíritu Santo, es Santiago 3:13. Es la persona sabia y prudente entre las personas. ¿Y cómo se porta una persona sabia y prudente en, en la comunidad cristiana, en la congregación cristiana, en la iglesia y en su trato con el prójimo? Muestre por su buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. El carácter de Cristo, hermanos. Los verdaderos profetas que tienen la inspiración que desciende de lo alto muestran por su buena conducta, por su buena conversación, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Todas las obras que ellos hacen reflejan a Cristo y reflejan la humildad de Cristo y la mansedumbre de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo es que habla Satanás? Vamos a ver cómo es la inspiración diabólica para entender cómo es la dinámica de la inspiración diabólica de la cual habla el apóstol Santiago. Entonces, ustedes conocen Juan 8:44. Vamos a Juan 8:44. En Juan capítulo 8, versículo 44, en Juan capítulo 8, versículo 44, dice un versículo muy conocido por ustedes, hermanos. En Juan 8:44 dice así, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Yo estoy leyendo la versión antigua, hermanos.
Leo la versión antigua porque es la que mejor se apega a los originales del griego y del hebreo. Yo por eso uso la versión antigua, ¿se entiende? Entonces, por ahí suena un poco raro cuando leo, pero ustedes van a poder discernir si han orado conmigo y ustedes han orado, ustedes van a poder entender un poco más el estudio bíblico. Entonces, dice el versículo 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Pero ¿cómo puede ser eso que alguien sea del diablo? ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Qué pasa cuando una persona es del diablo y quiere hacer los deseos del diablo? El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, yo no sabía que actualmente el diablo habla mentira. Yo no sabía o ustedes sí sabían. ¿Sí sabían que el diablo incluso actualmente habla y habla mentira? Pues sí, habla. Y cuando habla, habla mentira. ¿Y por qué? Noten, cuando habla mentira, última parte del versículo 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando él habla mentira, habla de su propio corazón, habla de su propia mente, habla de su propia imaginación, habla de su propio espíritu, habla de lo que él inventa, habla de lo que él cree, habla de lo que a él le parece, habla de cómo él entiende las cosas. Y ustedes saben que el diablo puede haber sido muy sabio, pero le pifió muy feo y metió muy mal la pata porque se le corrompió el entendimiento. O sea, como el diablo, porque el diablo, ustedes saben que el diablo tiene más sabiduría que nosotros, pero no puede tener más sabiduría que la Biblia, ni que el espíritu de profecía, ni que Dios, ni que el Espíritu Santo, ni que Jesús. Él puede tener más sabiduría que nosotros porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero hay un problemita. Bien, disculpen hermanos, es interesante comentar lo que nos acaba de pasar. Tuvimos un cortecito inexplicable porque en toda la habitación tenemos internet y en toda mi casa tenemos internet. Justo se trabó en la computadora donde estamos grabando esta clase. En este mismo momento se trabó. O sea que el enemigo está enojado porque nosotros, ¿sí? Estamos enseñando lo que a Jesús le agrada y lo que tiene que ver con la verdad presente para que nadie sea engañado en la apostasía omega. Pero resulta que nosotros continuamos dando este tema, hermanos, porque queremos compartirlo realmente con ustedes. A todo esto que nosotros estamos aprendiendo, realmente lo queremos compartir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Este, viene y se produce un corte de la conexión de Internet. Bueno, el caso es que nosotros habíamos leído Juan 8:44. ¿Y qué es lo que estaba diciendo yo? Que la luz llega. Y ahora podemos hacer bien la separación entre entre lo que es la inspiración divina del Espíritu Santo y la inspiración diabólica de Satanás. Al conocer esas dos cosas, ya conocemos un verdadero profeta y un falso profeta. Y hasta hemos descubierto que un verdadero profeta manifiesta el carácter de Cristo, como Ellen White, y un falso profeta manifiesta un mal carácter, como es el carácter de Satanás. Entonces, hermanos, habíamos dicho y lo repasamos que la última parte del versículo 44 dice lo siguiente: cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, de que el diablo habla, habla. Cuando habla,
habla de lo que él piensa y de lo que él entiende, que piensa mal y entiende mal. Tercero, es mentiroso. Y cuarto, es el padre de toda mentira. El padre de la mentira es Satanás. O sea, no hay nadie que mienta mejor y más que Satanás. No hay nadie. Él es el padre de la mentira. Yo a veces me preocupo, ¿no? Pobrecito esos que están en las sectas espiritistas, en las sociedades secretas, en las iglesias caídas. ¿Por qué? Porque ellos están inspirados por esa inspiración de las iglesias caídas de Babilonia y sus hijas. Entonces, lo que al diablo le molesta es que nosotros, hermanos, nosotros lo hayamos desenmascarado, por así decirlo, y demostrar que esa forma que tiene él, dice, cuando él habla, de suyo habla. Bueno, así él hace con los falsos profetas cuando los inspira. Cuando un falso profeta habla por inspiración del diablo, lo hace que hable de lo suyo. Le dice, decí lo que vos estás pensando. Total, yo te ayudo, le dice el diablo. Y si querés te hago un par de prodigios, pero como yo hablo de lo mío, de mí mismo hablo, vos también hablas de vos mismo, total yo te ayudo con señales y prodigios, entonces ya podés engañar a una buena parte de la gente. Entonces, queda claro, hermanos, que hasta aquí hemos visto que el mundo está bajo el poder del maligno, ¿sí? Bajo el poder del maligno. Que está la inspiración del Espíritu Santo y está la inspiración de Satanás, ¿sí? Entonces, la pregunta es, los que hoy en día se levantan y dicen que tienen sueños, visiones y revelaciones, yo les pregunto, ¿son de la inspiración que desciende de lo alto y que tiene un carácter cristiano? ¿O son la que sube de abajo y tiene el carácter de Satanás? ¿Es la celestial que desciende de lo alto del Espíritu Santo o es la que sube de abajo, del Hades, de la muerte, y que es terrenal, animal y diabólica? Donde hay perturbación, donde el falso profeta es perturbado y donde ocultamente quizás se acarician pecados secretos y hay toda obra perversa, todo tipo de obra perversa. Por eso les comentaba recién, repasando, que tú no me creerías si yo te tuviese que contar lo que hicieron muchos que se dicen, ¿sí? Que se dicen o que se dijeron en algún momento, personas que tienen sueños, visiones y revelaciones y que se consideraban muy especiales porque Dios les revelaba. También hay hermanos que se andan, ahora la nueva moda también es pasarse sueños por WhatsApp. Dice, mira, el hermano ha tenido tal sueño, te lo paso al sueño por WhatsApp y resulta que el sueño es algo para morirse de la risa. O sea, es como que si Steven Spielberg las hiciera. Es como que si viesen 2012, Fin del Mundo, la película, o Guerra Mundial Z, y mira, le escribamos así al sueño y lo pasemos. Y se basan en Steven Spielberg o Martin Scorsese o Quentin Tarantino. Y resulta que ahora se pasan unos sueños. A mí me estuvieron mostrando, yo me mataba de risa, hermanos, porque nunca he visto cosas tan ridículas. Los sueños que pasan son tan ridículos que hasta usan muchas verdades, ¿sí?
pero va mezcladito el error. Y todo para ser sensacionalista y generar una sensación, generar agitación, generar, uy, ¿qué estará pasando? Y resulta que tú lo lees al sueño que te mandan, te matas de risa, lo ves que es ridículo, lo ves que no dice nada nuevo y que primero ya lo dijo la Biblia y lo dijo el espíritu de profecía. Hermano, nuestro único búnker profético es la Biblia y el espíritu de profecía. De ahí sacamos todo. Y aunque al diablo no le guste, ya hemos revelado las dos tipos de inspiraciones y hemos visto que la inspiración del Espíritu Santo es benigna y la inspiración diabólica es maligna y de mal carácter. Muchos me dicen que yo doy los estudios bíblicos muy largos, entonces vamos a dejar acá nomás en Juan 8:44 para que ustedes tengan tiempo de repasar, anotar, y ya no va a ser ahora, ya no va a ser ahora en dos partes, va a ser en tres partes o cuatro partes por haber molestado el enemigo. Lo voy a agrandar más al tema para que vean que por las redes sociales también se están contando sueños y aparecen, hay adventistas de corte disidente que también tienen sueños y los ponen en blogs, en páginas de internet, en redes sociales y creen que son la panacea, pero desde el vamos que tienen mal carácter o niegan la doctrina adventista, niegan el sábado, atacan el sábado. Pero a ellos Dios les reveló. Hermanos, vamos a retomar Juan 8:44 la próxima clase y vamos a orar para terminar esta clase que hemos tenido para que los hermanos no digan que damos clases muy largas y puedan realmente anotar y repasar en sus casas los textos que vamos leyendo. Y vamos a ver más textos en profundidad, ¿sí? Vamos a ver más textos en profundidad para que podamos seguir profundizando en este tema y oremos para terminar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por haber hecho este estudio. Te pedimos, por favor, que nos des el carácter de Cristo para que tengamos la sabiduría que proviene de lo alto y no la terrenal, animal y diabólica que pertenece a los falsos profetas. Querido Padre, haz que nosotros seamos realmente cristianos, que guardemos los mandamientos de Dios y tengamos el testimonio de Jesucristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona todo defecto de pensamiento, sentimiento, palabra y obra que te hayamos ofendido, y te pedimos que nos estés acompañando en las próximas clases que vamos a dar de esta serie. Humildemente te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los esperamos próximamente.